El que más sabe de esto y es un amigo que yo lo quiero mucho y consulto siempre con él, es Pablo Melicchio y lo tengo en línea. Pablo, ¿cómo estás? Hola Nahuel, Lu, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Y te escuchaba y a todos nos surge lo visceral, pero también tenemos que ayudar, aprovechando que estás en la tele, siempre es importante que del otro lado pueda haber una niña o un niño víctima de abuso sexual y que no se anime a expresarlo. Y también después vamos a dar algún tips para que las familias detecten a tiempo cuando empiezan a suceder los abusos sexuales, que suelen ser intrafamiliares, como bien señalaban. Pablo, ayúdame a entender algunas cosas. Dale. Primero, el por qué en este caso, y vamos a poner cualquiera, ¿no? Pero una criatura de 11 años soporta el peso en su espalda de no hablar con el papá o la mamá de que alguien está abusando. Lo primero Sí. es eso. Lo segundo, esta criatura se cura físicamente y mentalmente. ¿Se curan? Bien. La primera cuestión es que los abusos, al ser la mayor cantidad de ellos en el ámbito intrafamiliar, y la construcción que hace el perverso es que a la criatura a la que le infringe el abuso es, primero, en algunos casos, decirle que eso es natural, que se suele hacer, pero que no tiene que contárselo a nadie, armar una complicidad. Y a veces, cuando se les puede escapar de la mano, lo que le suelen decir a las víctimas de los abusos es que si dicen algo van a matarlos o van a matar a la mamá o al papá. Entonces, generalmente guardan silencio por miedo. Este es el primer punto. El segundo punto, Nahuel, es, digamos, cuanto antes se detecte el abuso, si los abusos son sostenidos en el tiempo y recurrentes, es mucho más difícil la sanación. Si son detectados a tiempo, se puede trabajar mejor. Pero el otro problema es que la sanación no es total. Una persona que fue ultrajada, una niña, un niño que fue víctima de abuso sexual, queda muy dañada su autoestima. Por supuesto que el cuerpo es el primero que se sana. Lo que cuesta más es sanar el campo psicoemocional, porque te dañó alguien que vos querías. Digamos, lo perverso hace que después tengas mucha dificultad con los vínculos sexuales y amorosos. Entonces se arma todo un sistema sumamente complejo para ayudar a sanar, pero siempre la psicología intenta que la persona diluya el sufrimiento y trate de revincularse con la vida, ¿no? De eso se trata una terapia. Pablo, ¿cómo estás? Lucía te saluda, un placer escucharte como Hola siempre. Lu, ¿cómo estás? Muy bien, primero consultarte cuáles son las señales o indicios que pueden tener en cuenta los padres y las madres de niños que son abusados y también Ujú. preguntarte qué pasa después, porque entiendo que justamente estos niños y niñas tienen que tener una contención por parte de trabajadores sociales, de un equipo de psicólogos, pero ¿la familia cómo puede acompañar? Bien, el primer punto es fundamental, que es prevención. Recién hablaban de la educación sexual integral, es decir, que en los colegios realmente se cumpla con la ley. Es muy importante que Sí. se hable del cuidado del cuerpo, de que el cuerpo es propiedad privada, que nadie debe hacerte nada sobre tu cuerpo. Eso explicarlo una y mil veces. Después, como realmente siempre, por más que esté la ley y por más que se empiece a hablar, suele ser algo que sigue siendo Pablo, un tabú hablar, cuesta mucho hablar de sexualidad, es sí. un tabú. Entonces hay que enseñar a detectar los signos. Los signos físicos suelen ser los más simples, siempre y cuando haya una mamá, un papá, un adulto que registre el cuerpo. Si registras el cuerpo, la niña o el niño abusados se van a sentar de otra manera, van a tener algún dolor, se van a manejar con el cuerpo de una manera diferente, observar el movimiento del cuerpo y las zonas que pueden ser de uso del abusador, ¿sí? Entonces, observar esas zonas. En cuanto a lo psicológico y emocional, generalmente una víctima de violencia sexual, de abuso sexual, va a tener alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación, va a dejar de comer o va a comer mucho, Ok. va a tener angustia, se va a despertar de noche, va a tener miedo, su postura física es muy importante. Suelen replegarse cuando aparece un adulto o alguien tiene una postura física diferente y creo que también lo importante es
la palabra, suelen callarse, suelen ponerse regresivos, a lo mejor se empiezan a hacer pis y caca cuando ya controlaban, o empiezan a tartamudear. Lo que quiero decir con esto, que lo que no se puede expresar con palabras, porque muchas veces no tienen los recursos simbólicos para explicar lo que les está pasando. Claro. En la niñez, y esto es fundamental, Nahuel, Lu, el lenguaje de la niñez son los juegos. Hay que prestar atención porque muchas veces lo que no con palabras lo expresan en los juegos y en los dibujos. Pablo, perdón, suelen aislarse mucho, ¿no? Claro, también un poquito de aislamiento, sí, claro, hay un montón de signos físicos, psicológicos y emocionales. Lo que pasa es que a veces las familias no prestan atención porque están metidas en su propio mundo. Este es otro problema también, que a veces hay abusos porque no hay un cuidado, y otras veces hay cuidados y hay abusos igual, pero a veces la familia no sabe registrar digamos, los efectos del abuso. Pablo, para ir cerrando, ¿qué pasa en la criatura cuando se rompen los ciclos naturales de la vida? A esta nena se han roto todos los ciclos, claramente. ¿Y cuándo es que logra ella romper todo y decir, me están abusando? Sí. ¿Sabés qué pasa, Nahuel? Cuando hablamos de una violencia sexual, cuando hablamos de un maltrato infantil, estamos rompiendo lo más importante, que es el despertar de la vida, es el inicio de la vida, porque cuando a vos o a mí o a Lu, cuando somos más grandes y nos pasan cosas, en general tenés mayor capacidad de amortiguar los dolores, de poner palabras, de pedir ayuda. Esto es muy difícil en la Es muy difícil, la verdad, Pablo. Entonces, lo que hay que hacer es seguir enseñando a partir de estos hechos lamentables a detectar a tiempo y a enseguida, que era la otra pregunta, es siempre una terapia, siempre un psicólogo, alguien que ayude a tramitar el dolor, que se diluya y que vaya sanando despacio la persona. Pablo, sos muy útil siempre, vamos a seguir con este tema, pero ahora me tengo que ir a un último momento. Gracias, Pablo. No hay problema. Abrazo grande, Nahuel, Lu, que estén muy bien. Adiós.